Hola, bienvenido. Gracias por su interés en Support Center Plus. En este video vamos a mostrar los módulos, las automatizaciones, flujos de trabajo y las capacidades de integración que ofrece ManageEngine Support Center Plus. Support Center Plus cuenta con 3 versiones, las cuales son estándar con gestión de cuentas, seguimiento de solicitudes, soluciones SLAs, tareas, reportes y conexiones API. Professional, que es lo que cuenta la edición estándar más la gestión de la mesa de ayuda, portal para los clientes, contratos y facturación, integración con Active Directory, reportes y cuadros de mando y encuestas. Y la Enterprise, que es lo que cuenta las dos anteriores, más automatizaciones y chat en vivo. Support Center Plus cuenta con la capacidad de ser una plataforma de gestión de servicios multiinstancias, en la cual es posible gestionar más de una instancia. A cada una de ellas se le puede agregar la licencia correspondiente de acuerdo a las necesidades de la organización. También, dentro de cada instancia podrán tener acceso a sus propios catálogos de servicios y los servicios ofrecidos dentro de él, además de que podrán contar con sus propios flujos de trabajo. Ahora veremos todo lo anterior en Support Center Plus. Dentro de Support Center nosotros podemos realizar nuestras configuraciones globales en el apartado de configuración global, en el cual nosotros podemos ver el detalle de los portales, el detalle de la organización, personalización de nuestro portal, que es como el que acabamos de ver nosotros, el cual podemos hacer la modificación sin ningún problema y de manera directa. Lo podemos ver en vista de código, vista previa y la vista dividida. Ya que tengamos lista la configuración, solamente guardamos y publicamos. Así también ve la revisión de la lista de los representantes de asistencia técnica o técnicos, en los cuales nosotros podemos ver la lista de los técnicos, así también como este pequeño icono que quiere decir que tendrán acceso a todas las instancias dentro de Support Center Plus, a diferencia de los demás que podrán ser solamente administradores, pero no van a poder tener acceso a las demás instancias. Así también conexiones a nuestro directorio activo, así como configuraciones generales de seguridad, reglas de notificaciones e integraciones con otras plataformas. Dentro de Support Center, al momento de que nos registramos como representantes técnicos, podemos tener la opción de tener nuestra primera vista, que es el home o la vista inicial, la página inicial, en donde podemos ver el resumen de nuestras solicitudes vencidas, nuestras tareas. Podemos crear nuevas tareas o mostrar todas las tareas, que nos llevará a una lista completa, así también como las aprobaciones, anuncios corporativos y los recordatorios. También tenemos la opción del programador, en donde podemos ver la gestión de actividades de manera calendarizada de cada uno de los técnicos. Por ejemplo, podemos ver de cada uno de ellos, en dado caso que en este caso este técnico estará fuera porque es un tema de compensación. Ya no hay técnicos confirmados y lo podemos configurar. Así también tenemos otros, en este caso con Abraham tiene una salida porque son actividades adicionales de trabajo. También si lo cambiamos en otros técnicos podemos ver que no tenemos ningún tipo de actividades. Podemos ver los técnicos de soporte conectados, así también podemos revisar esta vista de acuerdo a los grupos. Ya vimos un técnico y también podemos ver la tabla de técnicos de soporte, de respaldo o los técnicos unos técnicos de backup. Por ejemplo, nos indica la fecha, de qué fecha inicial hasta la fecha final, cuál es el representante que va a estar fuera y cuál es el de respaldo. Así también podemos ver de una manera más distribuida, un poco más sencilla, la tabla total de disponibilidad de los técnicos, en donde nosotros podemos ver cada una de las salidas o las ausencias que va a estar, así también como si tenemos configurado nuestro técnico de soporte. Muy bien, ahora también tenemos nuestro panel de información, en el cual nosotros podemos ver que tenemos nuestro servicio de asistencia, en los cuales nos da información por cada tipo de criterio. Por ejemplo, las solicitudes por categoría las podemos cambiar, por ejemplo, por prioridad. Entonces va cambiando de acuerdo a la selección que nosotros definamos. Ahora, si nosotros deseamos, por ejemplo, ver estas 21 solicitudes que están en prioridad normal, con simplemente dar clic podemos ir directamente a esta lista, sin necesidad de que hagamos algún tipo de filtrado, abrir otra página para empezar a hacer la búsqueda de las mismas. Podemos cambiar la vista ahora por el modo tal vez, y como ven, nos lo
podemos ir cambiando o definiendo de acuerdo a nuestras necesidades, así también como todo el tema de información de cuántos han entrado, cuáles han completado y cuáles están vencidos, entre otra información que nosotros podemos ver. Y al igual como lo comentamos anteriormente, simplemente con dar clic nos va a llevar a la información correspondiente, así también la información de los clientes. Podemos definir la información, el tipo de cuenta, la zona horaria, entre otros que nosotros ya tengamos definido, así como la definición de todos los portales. Aquí tenemos la información de cada uno de ellos. Para cada portal o cada instancia se le puede asignar un portal definido a los usuarios. Como ustedes ven, tenemos la cuenta Silker, que está en la parte superior izquierda, y donde podemos ver algunos vínculos como buscar soluciones, registrar un ticket, entre otros más. Podemos configurar cualquier tipo de URLs. Así también tenemos los anuncios, como las soluciones populares o las soluciones recientes. Podemos tener acceso sin ningún problema simplemente dando clic al vínculo de soluciones y podemos ver todas las soluciones. La podemos separar por categorías y ver cada una de ellas. Así también podemos verlas sin ningún problema, simplemente damos clic en la solución y ya tenemos el detalle de las soluciones. Volvemos al inicio y, por ejemplo, si queremos registrar un ticket, simplemente podemos hacerlo directamente de esta manera, donde nosotros podemos generarlo hacia una plantilla general. Ahora, si nosotros queremos o estamos buscando una plantilla en específico, es cuestión nada más de que se haga un registro. Por ejemplo, podemos iniciar sesión, seleccionamos nuestras credenciales y, como ustedes ven, este usuario simplemente tiene asignado un solo portal. Ahora, al ingresar a él, podemos ver que tenemos ya su portal ya todo definido sin ningún problema. Podemos solicitar un catálogo y podemos ver los servicios o plantillas que ya tenemos configuradas. Simplemente seleccionar la plantilla o el servicio que requiere y dar la información relacionada. Como ustedes verán, podemos manejar formularios inteligentes. Por ejemplo, si nosotros vemos, simplemente tenemos un par de información aquí, opciones, pero al momento de que yo seleccione Telco, se va a habilitar otra opción de marca de equipo, donde nosotros podemos ver las marcas de equipo. Si yo selecciono Samsung, vemos que se habilitó un campo que dice ubicación, pero no puedo modificar las opciones, que solamente dice Centroamérica. Por lo tanto, este equipo solamente se da para esa zona. Ahora, también tenemos la habilitación del campo de número de línea, que, por ejemplo, si yo lleno cualquier número de línea referente al cambio, me va a decir que no es un número que aplique en Centroamérica. Por favor, revisa bien el registro. Para cuestiones de ejemplo, simplemente marcamos 54 y listo, ya me hace referencia porque esa es la condicionante. Muy bien, entonces simplemente registramos nuestro ticket y enviamos nuestra solicitud. También nosotros podemos tener un relacionamiento con las soluciones y con los anuncios corporativos, como en este caso puede ver, tenemos sugerencias relacionadas con esto. Por ejemplo, algún tipo de tag hizo referencia a este anuncio corporativo, que lo veremos más adelante. Ahora simplemente vamos a enviar nuestra solicitud y veremos que tenemos el detalle de todo esto. Podemos cambiarlo, podemos definirlo de manera previa en la plantilla, lo podemos hacer con reglas de negocio para que se autollenen o se modifiquen algunos campos predefinidos. Ahora, también nosotros podemos tener la opción del chat, en donde nosotros podemos tener alguna interacción con nuestros técnicos. Por ejemplo, puede ser para una nueva solicitud, seleccionamos el grupo o solicitudes existentes. Muy bien, ahora puede ser relacionada con el último ticket que acabamos de crear, como el 356, que es reemplazo de equipo. Simplemente doy un reemplazo de equipo. Vamos a cerrar este que tenemos pendiente y vamos con este nuevo ticket y simplemente, por ejemplo, decimos hola, es urgente. Simplemente lo enviamos. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestro chat. Nosotros podemos ver las soluciones en la parte superior, donde vemos, como vimos anteriormente, el listado de las soluciones que están publicadas o las cuales nosotros tenemos acceso. Así también podemos ir a nuestro resumen, como ya vimos anteriormente, o configurar
configurar nuestra información como contacto, en donde nosotros podemos ver cuál es el idioma, nuestra zona horaria, el formato de forma, entre otros, o simplemente cambiar nuestra contraseña. Ahora, dentro de la vista de técnico podemos ver la lista de todas las solicitudes que tenemos pendientes, o pueden ser todas las solicitudes. Por ejemplo, podemos hacer un filtrado donde nosotros definimos cuáles son los criterios para que solamente se muestren algunas. Por ejemplo, solicitudes vencidas, solicitudes en espera. Podemos crear filtros o hacer la configuración de las vistas. Así también podemos ver las solicitudes que están archivadas o están en la papelera. También tenemos la opción de crear uno nuevo. Desde este botón podemos crear acciones como cerrar, editar, combinar solicitudes, vincularlas, entre otras. Simplemente con seleccionarlos podemos hacer esas acciones. Por ejemplo, el hecho de editar masivamente, simplemente seleccionamos cuáles son las que queremos editar, habilitamos la opción, damos clic en la opción de editar y podemos modificarlas de manera masiva. Aquí nosotros podemos definirle el tipo de solicitud, el nivel, el grupo, entre otros. Así también nosotros podemos ver la cantidad de tickets por página, así como cambiar la página desde este lugar. ¿Okay? Ahora vamos a darle refresh aquí a la sección de solicitudes y podemos ver el filtrado. Podemos buscar entre los diferentes tickets que tenemos, dependiendo de la prioridad, del asunto, el ID, entre otra información, así como crear nuestras búsquedas avanzadas. Simplemente definimos algunos criterios. Por ejemplo, si el artículo es, no es, o contiene o no contiene, simplemente lo definimos y listo. Bien. Regresamos a la lista de nuestras solicitudes, en donde nosotros podemos ver la opción para modificar nuestra vista. Por ejemplo, algo muy sencillo: si la cuenta que la estamos viendo en esta posición la queremos hacer un poquito más hacia la izquierda, simplemente buscamos y arrastramos cuenta y lo hacemos, por ejemplo, antes del nombre de contacto. Simplemente lo dejamos aquí, lo arrastramos y guardamos, y sin ningún problema ya vieron que tenemos la cuenta a un lado. También tenemos la colorización, la parte de los colores, dependiendo de algunos criterios. En este caso lo tengo por la prioridad, donde nosotros podemos definir los colores basados en categorías, grupos, prioridades y estados, y le podemos definir el color que nosotros deseemos. Así también cuáles son las columnas, o si va a ser a toda la fila completa el mismo color. Esto es totalmente personalizado y aplica para cada técnico. También cada cuánto vamos a estar actualizándose esta pantalla. Por ejemplo, si es nunca, de 3 a 30 minutos, dependiendo de los segmentos que nosotros deseemos. Ahora, si recordamos, creamos un ticket desde la vista del usuario. Ahora vamos al ticket, en donde nosotros podemos ver cierta información, donde podemos ver el contrato, si está activo, si está facturable, si tiene temas de tiempo o no tiene temas de tiempo, las conversaciones, entre otras. Esto es muy importante, ya que nosotros podemos tener una conversación directa con nuestros clientes, con nuestros usuarios, de manera sencilla desde la misma plataforma. Simplemente lo que podemos hacer es responder, se abre una pequeña vista, una pequeña ventana, y simplemente le damos un correo. Por ejemplo, relacionado con podemos tener plantillas sin ningún problema. Aquí lo tenemos, podemos crearlas y siempre las seleccionamos, y por ejemplo le escribimos nuestro contenido. Podemos definir si se va a cambiar de estado y simplemente enviamos. Esto nos va a quitar de encima que tengamos que ingresar a otra página de correos como Zoho Mail, Gmail, Outlook o Hotmail. Y así también las mismas personas o los mismos usuarios pueden hacerlo directamente desde la plataforma sin ningún problema. Si no tenemos ese problema de que me llegó a spam, no me di cuenta de la notificación, entonces todo esto queda dentro de la misma solicitud. Podemos ver los detalles, el estado, el modo. Nosotros podemos ir asignándolo de manera manual, o inclusive nosotros podemos hacerlo desde manera predeterminada en cómo se crea la plantilla. En un momento más se los mostraré. Bien. Ahora,
Como ustedes ven, tenemos el tema de tareas, donde nosotros podemos crear tareas manualmente o lo podemos definir de manera predeterminada al momento de que se crea la plantilla. Podemos crear nuestras tareas, así como también las mismas dependencias. Como ustedes ven, aquí tengo las tareas y las tengo definidas las dependencias. Por ejemplo, este es el ticket, esas son las 3 tareas, pero una de ellas depende de una. Entonces, por ejemplo, no puedo cerrar la conciliación de línea si no lleno el formulario de campo. Entonces eso me asegura que debemos hacer el proceso de manera adecuada. Así también podemos tener nuestros work logs, en los cuales nosotros podemos agregar nuestro registro de trabajo. En nosotros definimos las acciones, registramos las acciones. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros nos tardamos? Por ejemplo, si lo podemos poner en estos momentos, por ejemplo el día de ayer, y lo vamos a poner al día de hoy. Entonces aquí ya nos está marcando ciertas horas, y son las horas de trabajo, porque no está considerando, no es una mesa de trabajo de 24 horas. Podemos incluir inclusive horarios laborales. Como ven, ya me marca 24 horas. Si lo cambio, son 9 horas laborales. El tipo de entrada de tiempo puede ser consulta de productos, en este caso puede ser, o un servicio de mantenimiento. Ya que tengamos esta información, nosotros guardamos. Ya tenemos el primer conteo de 9 horas. Ahora nosotros podemos tener las resoluciones, las cuales podemos escribirlas de manera manual, como lo estoy haciendo en este momento, o por ejemplo podemos buscar dentro de la base de datos de soluciones. Por ejemplo, si es un tema relacionado con una configuración 4G, veo que es la solución que me sirve, o que es la correspondiente. Simplemente le doy sí, la deseo copiar, y simplemente ya tengo el paso a paso. Entonces simplemente con un par de clics ya tengo una solución completa y detallada en nuestra parte de problemas, entonces, en la parte de soluciones. Pero entonces simplemente lo guardo o le puedo agregar otra tarea en tiempo. Entonces ya lo tengo guardado. Las soluciones ensayadas son aquellas soluciones que, de acuerdo al subject o al asunto de las solicitudes, dice: ¿sabes qué? Las solicitudes con este tipo o con este contenido en el asunto se han solucionado con esta lista de soluciones. Entonces tú puedes decidir cuáles son las soluciones que más se adecuan a esa solución o a ese ticket. También tenemos nuestro análisis de tiempo, en los cuales nosotros podemos ir viendo cómo se va comportando en temas de tiempo. Por ejemplo, te voy a hacer unas pequeñas modificaciones, o voy a hacer un cierto modificaciones. Por ejemplo, si hay tiempo de respuesta, cuál es el tiempo de resolución, si he estado en grupo, cuánto tiempo he estado con un representante técnico, entre otra información. Así como también lo podemos ver de manera de lista. Al final tenemos una pestaña de historial. Esta pestaña de historial nosotros podemos ver todas las acciones que se han realizado en este caso, en este ticket o en esta solicitud, y esto nos sirve porque es un tema precisamente de auditoría. Entonces no se puede modificar, no se puede borrar o alterar ni siquiera por el mismo administrador. Muy bien, ahora volvemos a la pestaña de detalles. Entonces nosotros podemos ver que tenemos cierta información, ya está aquí una persona asignada, pero por temas de demostración voy a quitarlo, voy a dejarlo como no asignado, porque una de las es que ya viene, ya está configurado de manera predeterminada. Muy bien, no importa. Por ejemplo, nosotros podemos iniciar con un ciclo de vida. Por ejemplo, un ciclo de vida es lo que nos ayuda a definir el paso y transiciones dependiendo de los pasos o el flujo que ha estado un ticket. Por ejemplo, me voy muy rápidamente al ciclo de vida, en donde les voy a mostrar el ciclo de vida de esa solicitud que está, o de esa plantilla que tenemos actualmente, en donde nosotros podemos definirles cuáles son las transiciones entre cada estado. Los estados son los que están en color blanco y las transiciones son en color verde. Entonces, dependiendo de cada una de ellas, podemos definir las ciertas acciones antes, durante o después. Por ejemplo, en esta pequeña transición de asignar técnico, tenemos definido que antes debe estar aprobada. En la transición durante debe ser obligatorio un representante de asistencia técnica, y los criterios también tenemos que si la prioridad es alta va a negar el cambio. Después se va a tener una notificación. Esto lo podemos hacer de manera predeterminada y lo podemos asignar tanto a usuarios específicos o como usuarios organizacionales. Volvemos a nuestra solicitud, en donde nosotros ya podemos empezar a hacer las transiciones. Por ejemplo, dice inicio de aprobación. Entonces, si es un inicio de aprobación, vamos a enviar para aprobación a alguien específico. En este caso, vamos a enviárselo a Luis para que Luis apruebe. Entonces ya tenemos, vamos a enviárselo. Muy bien.
Perfecto. Si ustedes ven, se activó una pequeña casilla de aprobación. Entonces aquí ya tenemos la información relacionada. Entonces está pendiente de aprobación y se agregó la pestaña de aprobaciones. Muy bien. Ahora vamos a dar clic en una transición de inicio de aprobación. Entonces solamente se muestra una denegación. Entonces va cambiando, nos va diciendo. Pero lo importante de esto es precisamente el estado. Hoy solamente tenemos aprobación pendiente y rechazado. No podemos ir a otro tipo de estado. Si yo voy aquí a mi panel de mis aprobaciones, veo que ya tengo la 356, que es precisamente la que estamos trabajando, en donde yo puedo ver toda la información relacionada con el ticket o la solicitud y puedo definir y tomar la decisión si se aprueba o no se aprueba. Simplemente lo guardo, puedo registrar algún tipo de comentarios, vuelvo a mi solicitud, en donde ustedes ven que ya está aprobado y mis transiciones ya cambiaron. Ahora dice asignar técnico o denegar. Si yo veo los estados que tengo disponibles, vean que ya cambió. Ahora es asignado o rechazado o pendiente de aprobación. Entonces podemos continuar. Vamos a asignar un técnico. Como ven, ya tenemos nuestro técnico asignado. Podemos cambiar también aquí mismo el nivel, el grupo si es necesario, la categoría del servicio o el tipo de solicitud. Entonces, por ejemplo, es una solicitud de servicios. Entonces recordamos que vamos a ponerlo como alta, que era de las partes de nuestras condiciones, y lo vamos a actualizar. Nos está rechazando o nos está negando porque dice que la operación está rechazada porque las líneas de prepago son prioridad baja. Muy bien, entonces simplemente lo cerramos y cambiamos a prioridad baja. Vamos a actualizar nuestro ticket y vamos a ver que nuestras transiciones van a cambiar. ¿Vieron? Ya que tenemos todo el set de prerequisitos, podemos iniciar con el cambio. Si ustedes ven, automáticamente el estado cambió asignado y solamente tengo asignado o en atención. Si yo doy clic en inicio de cambio, me está diciendo vamos a cambiar por uno nuevo o por un seminuevo. Entonces vamos a decir que tenemos un poco de equipos en stock y lo vamos a cambiar. En cada uno de esos pasos podemos ir definiéndole las transiciones. Esto nos va a ayudar para equipos o staff nuevo que llegan al equipo de soporte o cuando alguien esté apoyando la ausencia de uno de los técnicos. Entonces, al momento de que yo voy dando clics en cada uno de las transiciones, ven cómo va cambiando y va así también el estado. Entonces vamos a cerrar, vamos a tener que el cambio está completado y nos va a enviar directamente a nuestro menú de cierre de solicitud. Ya que terminamos todo, vieron que cambia a reabrir porque nosotros así lo definimos. Entonces nosotros podemos hacer todo este tipo de configuraciones para asegurarnos que realmente se están cumpliendo los procesos que se están marcando. Esto es una funcionalidad que se llama ciclo de vida de la solicitud, en las cuales nosotros podemos configurar el flujo y asignarlos a una plantilla o varias. Dentro del mismo ticket nosotros podemos tener acciones particulares, por ejemplo, agregar notas, introducir una resolución, agregar dependencias, copiar esta solicitud, entre otra información correspondiente. Muy bien, entonces también podemos responderlos, responder, enviar un correo electrónico al representante o enviar un mensaje de SMS. Y estas pequeñas flechas son para ir al caso anterior o al siguiente caso. Entonces nosotros podemos tener todo esto llenado con información. Entre más información esté llena o los campos estén llenos, mejor información vamos a tener para la gestión de nuestras solicitudes. Como lo vimos anteriormente, podemos tener la gestión de nuestras soluciones o de la base de datos de conocimiento, en donde nosotros podemos ver las categorías y subcategorías de cada una de ellas. Podemos hacer las configuraciones, por ejemplo, si queremos agregar un nuevo tema, si queremos cambiar el nombre o cambiar el principal o simplemente eliminarlos. Podemos agregar un nuevo tema desde este lugar. Ahora, para agregar una nueva solicitud, simplemente damos clic en nuevo, en donde podemos ver el título de nuestra solución y podemos dar el contenido. También podemos adjuntar archivos, elegimos el tema o subtema, en los cuales nosotros podemos empezar a ingresar esas palabras clave. Por ejemplo, si tenemos un tema de error en impresión, tenemos que separar las palabras por comas. Por ejemplo, error, coma, impresión. Y así también como agregar palabras que probablemente los usuarios o consumidores finales pudieran agregar, como no puedo imprimir
entre otras. Eso es muy importante, ya que con estos tags o nuestras palabras clave será buscada nuestra solución de manera más sencilla. Si esta solución está definida o asignada a alguien en específico, lo podemos hacer siempre y cuando sea un representante, así como la fecha de revisión se aplica al igual que la fecha de caducidad. Podemos dejar unos comentarios, y para que nuestros usuarios finales puedan verlo desde el portal, simplemente lo damos clic en agregar, y podemos también la opción de agregar y aprobar. Para hacer la gestión de cuentas es algo bastante sencillo. Como ustedes pueden ver, aquí tengo la lista de mis cuentas en las cuales yo puedo ver un pequeño vistazo de manera resumida de algunos de los detalles. Puedo agregar más, así como lo hicimos anteriormente en la parte de solicitudes, puedo agregar más columnas. Como ustedes pueden ver, tengo aquí la opción de nuevo, en las cuales yo puedo ver la información. Por ejemplo, el nombre de la cuenta, el dominio, el sector, quiere decir que es financiero, educacional, entre otros, la zona horaria, si es necesario el tema de ingresos anuales, entre otros datos relacionados con la cuenta. Ya que nosotros hagamos el registro completo, podemos ver algo por el estilo, donde nosotros podemos ver el nombre, la dirección electrónico, entre otra información. Podemos ver algunas acciones como marcarlos como inactivo, eliminar cuentas o asignar tipo de soluciones, así como dejar el filtro de inactivos e inactivos. Por ejemplo, simplemente selecciono esto, lo marco como inactivo, y simplemente al momento de que yo doy el filtro puedo ver mi cuenta como inactiva. Simplemente la puedo devolver como activa, cambio mi filtro y listo. Ahora, por ejemplo, para estas cuentas, para la parte de Silk, que es la que vamos a estar trabajando, vamos a hacer la asignación de soluciones definidas. Por ejemplo, vamos a ver todos los temas, asignar una cuenta, y ya todas las soluciones se han asignado. O, por ejemplo, si deseamos buscar en alguno en particular, simplemente lo buscamos en dado caso que lo tengamos registrado. Muy bien. Podemos hacer la importación de manera masiva con un archivo CSV. Simplemente lo seleccionamos y podemos ver la cantidad de cuentas, en el caso si sea necesario, por página, así como el filtrado por nombre. Por ejemplo, si yo la paso a la Z, puedo ver solamente la parte de Silk. Ahora, por ejemplo, si pongo E del diario, perdón, la A de Tequila Agrícola, y la última que era periódico El Mundo. Muy bien, entonces esa es nuestra forma en nosotros podemos gestionar o empezar a darle de alta nuestras cuentas dentro de Support Center. Dentro del módulo de contratos nosotros podemos hacer la gestión de cualquiera de nuestros contratos que tengamos relacionado a la cuenta en gestión. Por ejemplo, aquí tenemos ya una cuenta, un contrato hacia una cuenta, por ejemplo, oro para Silcar. Ahora, para agregar un nuevo contrato, simplemente damos clic en agregar nuevo contrato, en donde nosotros podemos definir a qué cuenta la vamos a agregar. Por ejemplo, vamos a hacer una nueva a Agrícola Tatooine, en donde el plan de asistencia, que ya lo creamos de manera predeterminada o de manera anterior, ya lo teníamos hecho. Simplemente seleccionamos, por ejemplo, plan hora cobre. El número de contrato le podemos poner cobre 001, por poner un ejemplo. El nombre de contrato sería cobre Agrícola Tatooine. Podemos dar nuestra descripción, asimismo los datos de las fechas, por ejemplo, que inició, vamos a ponerlo, el año pasado, y caduca, vamos a ponerlo, el siguiente mes. Muy bien, ahora podemos seleccionar la aplicación, aplicar contrato a todas las solicitudes generadas para esta cuenta, o simplemente la podemos desactivar. Podemos ver para ciertos productos en específico, simplemente lo seleccionamos. Ahora podemos crear nuestras notificaciones. Por ejemplo, antes de 20 días, seleccionar que nos notifique antes de 20 días a qué usuarios nosotros vamos a notificarlo, y si queremos modificar o personalizar nuestras plantillas de contacto. Entonces simplemente la podemos cambiar sin ningún problema o adecuarlas. O por ejemplo notificar después de cuántos días de los que se haya pasado, o al X porcentaje de solicitudes o tiempo, dependiendo del caso. Por ejemplo, simplemente lo podemos dejar como al 5%, y de igual de manera definimos a qué personas. Podemos adjuntar archivos, por ejemplo el contrato, la firma, etcétera, cada cuánto se va a estar facturando, a los correos electrónicos de facturación, así como el formato de fecha, la moneda, cuándo se tiene que pagar, algún descuento si aplica, así como también incluir todas las entradas de tiempo sin importar la solicitud. La podemos seleccionar para que empiecen a cobrarse o se pueden redondear. Así también podemos crear
el tema de impuestos, simplemente podemos seleccionarlo y lo guardamos. Muy bien, ahora nosotros podemos ir a una que ya tenemos creada y simplemente podemos ver cómo se ve un contrato listo, donde tenemos toda la información, el nombre, la cuenta, cuándo inició, cuándo finaliza, qué tipo de plan, el modo de facturación, entre otra información. Entonces podemos ver hasta el porcentaje de consumido. También nosotros podemos ir directamente al tema de facturación, podemos renovar sin ningún problema, así también como finalizar nuestro contrato. La gestión de contactos lo podemos hacer en el modo de contactos, en donde nosotros podemos ver la lista de los mismos, así como el filtrado de los activos, de los usuarios activos, de todos los que están eliminados, los que no tienen cuenta, entre otros. Algo muy importante es cuando los usuarios se registran en el portal directamente, tenemos que revisarlos en los contactos sin aprobar. En esta sección podemos aprobar y dar seguimiento al registro de los contactos o usuarios que se están registrando de manera automática o de manera manual a través del portal. Nosotros podemos seleccionarlos, podemos hacer varias acciones en las cuales se editar, combinar usuarios, entre otros. Ahora, ¿por qué nosotros estamos viendo más de un nombre? Porque cada uno de ellos está en diferentes cuentas. Por ejemplo, Periódico El Mundo, Agrícola Tatooine y Silker. Podemos ver las cuentas bloqueadas, así como ver también las columnas o modificar la vista de las columnas, la cantidad de usuarios por página, así como avanzar a la siguiente página. Como saben, como estamos tratando con clientes externos, nosotros podemos tener una variedad de lista de productos, los cuales los podemos gestionar desde el mismo módulo de productos, en donde podemos ver la lista de todos los que tenemos disponibles. Podemos crear un nuevo producto en los cuales definimos el tipo de producto o el área en el que se encuentran. Podemos agregar un tipo de producto, así como también definir los costos, números de piezas, el nombre del producto, garantías, entre otra información. Podemos ver, por ejemplo, cualquiera de los que tenemos aquí ya registrados, podemos ver la información, el tipo de producto, su precio, entre otros. Podemos marcarlo como inactivo, podemos editarlo o eliminarlo. Y así es como nosotros podemos gestionarlo. De igual manera tenemos la presentación o de esa vista donde podemos agregar o quitar columnas, el número de productos por vista, así como poder importar nuestra lista de productos desde un archivo CSV. También podemos ver si tenemos productos activos, podemos ver los productos inactivos o todos los productos en general. Algo muy importante que no debemos dejar de lado y para que sea redituable en nuestro negocio es precisamente la gestión de la facturación. Como podrán ver, nosotros podemos generar nuestras facturas de acuerdo a las entradas de tiempo y actividades que hayamos registrado dentro de cada módulo de Support Center. Por ejemplo, como verán, tenemos las entradas de tiempo de cada una de nuestras solicitudes. Aquí podemos revisar cuál es el ticket, cuál es la información de ese ticket, de esa actividad que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, aquí hicimos ciertas actividades de 150 pesos, dólares, etcétera, dependiendo de la moneda, así como de otra cuenta podemos ver otra información de actividades que nosotros realizamos, que en la parte inferior vimos que se fueron de 250. Como podrán ver, tenemos segmentados nuestros trabajos por cuentas, una en Periódico El Mundo, otra para la Agrícola Tatooine, otra para Silker. Nosotros podemos ver todas las cuentas, las que están facturables, las que ya están facturadas o las que no están facturadas, de todo el tiempo, ayer, entre otras. Por ejemplo, pues el mes pasado, entonces podemos ver que el mes pasado no hubo actividades. Va a ser esta semana y ya podemos ver toda la información. Ahora sí, vemos de todo el tiempo, vemos toda la información por cuentas. Podemos agregarlo, podemos agruparlo por nombre de cuenta, representantes o por ninguno, así como definirlas en cuentas, por ejemplo, todas las cuentas o cuentas en específico. Ya que nosotros hayamos tenido toda esta información, pasamos a la lista de facturas en las cuales nosotros podemos generarlas. Por ejemplo, generamos nuestra factura, por ejemplo, de esta semana, por ejemplo, este mes. Podemos definirlo un rango específico de nosotros queramos. Podemos seleccionar nuestra cuenta, qué tipo de contrato estamos facturando. Ya que tenemos la información, generamos nuestra factura. Ya que tengamos nuestra factura, tenemos la información correspondiente, donde verán todo el tema de dinero, todo el tema de facturación, y esta información la podemos exportar como HTML, PDF, XLS, CSV para cualquier tipo de información o colaboración que se tenga en el futuro.
Dentro de Support Center Plus de manera integrada tenemos nuestro módulo de reportes o informes en los cuales nosotros podemos tener toda la información que nosotros necesitamos. Ya tenemos algunos reportes por default que ya vienen predefinidos y los podemos revisar por secciones. Por ejemplo, informe de los resúmenes, tiempo empleado, informe de encuestas, entre otros. Por ejemplo, simplemente damos un clic en cualquiera de ellas y ya nos trae toda la información relacionada con ese reporte. Ahora, nosotros podemos editar ese reporte y cambiar el grupo. Por ejemplo, las columnas, que no queremos el contacto, simplemente lo eliminamos. Podemos cambiar los filtros, por ejemplo, la hora de creación, de tiempo empleado, entre otra información que ya viene de una manera predeterminada. Ahora, por ejemplo, podemos crear un nuevo informe personalizado en los cuales nosotros podemos definir si es un tabular o matricial. Le podemos dar el nombre del reporte y, por ejemplo, qué tipo de información vamos a recoger o vamos a reportar. Por ejemplo, si es de solicitudes, tiempo empleado, tareas, encuestas, etcétera. Vamos a dejar todas las solicitudes y vamos a continuar con el asistente. De aquí nosotros podemos seleccionar cuáles son los campos, cuáles son las tablas que nosotros necesitamos traernos para poder gestionar o revisar la información que está dentro de Support Center. Entonces nosotros podemos traer toda esta información. Definimos el filtro, por ejemplo, el filtro de fichas de hora de creación, de respuesta, etcétera. Vamos a seleccionar hora de creación. Podemos seleccionar de un rango predefinido, por ejemplo, de esta semana, el de este año, año pasado, etcétera, o un rango personalizado de cuándo a cuándo. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo para este mes, donde nosotros podemos también definir nuestros filtros. Por ejemplo, si el artículo es o no es, podemos agregar más condiciones con el y o, y nosotros podemos ir creando más filtros. Para traer más información voy a eliminar los filtros, pero eso ya queda a consideración de lo que se necesite. Por ejemplo, podemos también agrupar por diferentes conceptos, por ejemplo por el grupo, puede ser por prioridad, y cada una de esa información se va a ir mostrando dentro de nuestro reporte. Ahora también podemos ver una pequeño módulo de resumen, donde por ejemplo podemos ver el ID de solicitud. ¿Qué podemos hacer con los ID de solicitud? Podemos contarlos, sumarlos, sacar un promedio, tener un valor máximo y mínimo. Ahora, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el tiempo transcurrido, voy a seleccionarlo en mi pool de columnas. Voy a cerrar y voy a abrir el mismo bloque del paso 4. Verán que ya tenemos otra información del tiempo transcurrido. Con el tiempo podemos contarlo, podemos sumarlo, sacarle promedio, valor máximo y mínimo. Al final podemos tener nuestro gráfico, que lo podemos sacar de diferentes formas. Por ejemplo, gráfico de barras. Definimos como qué información nos va a traer en la parte del eje Y. Por ejemplo, prioridad y orientación vertical, horizontal, y simplemente ejecutamos nuestro informe. Como ven, ya tenemos nuestros detalles. Ahora, ¿qué podemos hacer ya con este reporte? Primero podemos ver el gráfico para poderlo imprimir, podemos hacer la vista general de impresión, podemos exportarlo como HTML, PDF, XLS o CSV. Así también podemos editar el reporte, así como guardarlo. Podemos mostrar la consulta y enviar este informe por correo a alguien, a un colaborador, a nuestro jefe, un subordinado, o podemos cancelarlo. Por ejemplo, si queremos editar, simplemente tenemos esta información, es lo que nosotros acabamos de ver, y simplemente lo cambiamos y lo podemos cambiar de, por ejemplo, categoría, o podemos cambiar simplemente el barras a 3D, donde podemos el estado de la solicitud y damos ejecutar el informe, y ya son diferente información con la presentación. Podemos guardar el informe, en el cual nosotros damos el nombre de nuestro reporte. Podemos guardarlo en cualquiera de estas carpetas o agregar una carpeta nueva en los cuales nosotros podemos tenerlo. Por ejemplo, vamos a crear como demo. Ya tenemos el nombre de informe demo 01, alguna descripción si es necesario, y simplemente vamos a guardarlo. Muy bien, podemos mostrar la consulta, que precisamente es nuestro query. Voy a copiarlo y voy a continuar para más adelante mostrárselo. Y podemos enviar este informe por correo, o sea, por cualquiera de los formatos que ya mencionamos anteriormente, a quienes van a ser las personas que nosotros vamos a enviar la información. Entonces simplemente agregamos el correo electrónico, la dirección de correo electrónico, y lo vamos seleccionando y lo podemos separar por comas cuando son de más de un usuario. Ahora,
Ya que tengamos esto, vamos a regresar a nuestro inicio de informes, en los cuales recordamos que copiamos nuestra consulta. Entonces vamos a generar un nuevo informe de consultas, en donde estamos seleccionando precisamente el esquema de la tabla y vamos a copiar el reporte, nuestra consulta, y vamos a ejecutarlo. Si ustedes ven, tenemos la misma información que nosotros hicimos en el proceso anterior del paso a paso. Esto es para que podamos crear nuestros propios reportes de manera personalizada. Por ejemplo, si contamos con alguien, un DBA, alguien que nos puede ayudar con un tema que sepa de programación, al mostrarle nuestro esquema o nuestro modelado de datos, podemos ver la información relacionada. Por ejemplo, en la parte de activos, cuáles son los estados, la información de cada uno y lo que puede obtenerse. Entonces, al momento de que nosotros ya tengamos esta información, podemos crear nuestro propio reporte. Tenemos que definir cuál es el esquema que nosotros vamos a empezar a escribir nuestra consulta. Si nosotros vamos a nuestro inicio de reportes, podemos ver que tenemos aquí mi demo 1 que nosotros acabamos de grabar. De igual manera, el modelo de datos lo podemos ver de esta manera. Entonces, nosotros podemos tener un sinfín de información accesible de manera rápida con Support Center. Para la gestión de Support Center lo podemos hacer desde la pestaña de administrador, en donde nosotros podemos encontrar todas las secciones y sus componentes para la misma. Por ejemplo, la gestión de la categorización, los estados, niveles, las plantillas de solicitudes, respuesta, tipo de tarea, entre otros. Por ejemplo, detalles de las cuentas, las facturaciones, así como también las integraciones que nosotros podemos tener. Por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos a fondo esta sección, ya que precisamente el buen funcionamiento de Support Center Plus precisa de las buenas configuraciones que tengamos dentro de él. Gracias por su interés en Support Center Plus.